primer acto que organiza Amesde, que organiza Blanquerna sobre Montserrat Roig. La hemos ido recordando porque nos parece una figura, alguien, un referente que para todos nosotros tiene un interés especial. Precisamente a los 10 años de su muerte, Marta Pessarrodona, que tenía mucho que ver, o sea, era la que mandaba en lo científico y en los no sé qué, ella en Barcelona y tal, nos organizó un acto. Y en este acto coincidimos precisamente, además de personas como Ricard Salvat, tal, Rosa Montero. Se hizo una especie de folleto, y entonces el texto, los textos estaban en la lengua en que se habían escrito, más la traducción al inglés, y precisamente el de Rosa Montero me pareció especialmente interesante porque ella se quejaba al principio del escrito, que me han dicho que hable de la periodista Montserrat Roig, pero para mí Montserrat Roig es mucho más que una periodista. Entonces, como ella es una persona que tiene la desgracia de ser todavía joven, con lo cual tiene mucho trabajo y todo eso, y tiene luego que irse a otras tareas, será ella la que abra el acta, con lo cual Rosa Montero, por favor. Muchas gracias. No soy nada joven, pero bueno. Pero en fin, lamento lo primero que me voy a marchar a las 7:30, o sea, si desaparezco, pues me disculpan, por favor. Pero no podía no estar aquí porque realmente Montserrat, primero éramos muy amigas, verdaderamente, desde 1977, muy amigas. La admiré mucho en todo, como persona, como escritora, como periodista, como todo. Y luego, además, es que realmente creo que, aparte de ser amiga o no, de quererla o no, creo que es un personaje verdaderamente poderoso de aquellos años de la transición. Y poderoso en nuestro pasado cultural reciente, ¿no? Y me da mucha pena que no esté más en primera línea de nuestra literatura y de nuestra cultura y de nuestra memoria. Estoy feliz de ver un montón de jóvenes ahí detrás. Me encanta que estéis aquí. Cuando se murió, ella tenía 5 años más que yo, se murió, tenía 45 años, yo tenía 40, por lo tanto, ahora tengo 65. Me resultó terrible, vi que se moría jovencísima, por supuesto, pero no supe, no llegué a tener la conciencia clarísima que tengo ahora de desperdicio, de verdadera, de robo a ella de sus posibilidades como escritora, robo a todos sus lectores, que somos nosotros, de esa carrera que podría haber tenido, porque me he dado cuenta ahora, 25 años después, de todo lo que he aprendido yo en mi camino, ¿no? Es decir, si yo no hubiera tenido esos 25 años para ir haciendo ese camino que es la obra, ¿no? En la novela, sobre todo, la narrativa es un género de madurez, ¿no? Y la inmensa mayoría de los escritores que admiro pues dan sus mejores obras de ficción en la madurez, evidentemente, ¿no? Pues si yo no hubiera tenido estos 25 últimos años, pues mis novelas, mi literatura hubiera sido muchísimo peor de lo que es ahora. Ahora lo veo con una conciencia y con una claridad angustiosa, ¿no? Y entonces dices, Dios, todo lo que nos hemos perdido, porque esta mujer ya era una escritora formidable, pero le quedaba todo, o sea, le quedaba justamente el madurar, el redondear, el encontrar exactamente ese lugar de la palabra propia, ¿no? Que va buscando cada escritor. Y además murió en un momento en donde estaba disgustada, porque Montserrat tuvo un gran éxito al principio con sus novelas, con Tiempo de cerezas y tal, y además pues era conocidísima como periodista, era buenísima, sus artículos, ¿no? Los melindros eran maravillosos, son maravillosos, se podrían leer, hay un libro y se pueden leer ahora mismo porque son increíbles, ¿no? Sus actuaciones en sus programas de televisión eran también estupendos y tal, y era muy famosa. Entonces, al principio, pues sus libros, sus primeras novelas fueron muy bien recibidas y tal, y les dieron premios y eso, pero el mandarinato cultural, digamos, en aquellos años nos lo ponía muy difícil. Ahora sigue siendo sexista la sociedad cultural, ¿no? El premio de la crítica, por ejemplo, en España, pues me parece que tiene 67 ediciones y lo ha dado a 2 mujeres, ¿no? O sea, verdaderamente ridículo, es ridículo, ¿no?
pero en aquellos años todavía era peor, ¿no? Era más difícil todavía. Entonces te admitían el éxito si te dirigías a lo que los mandarines culturales pensaban que eran esos libros que hablan de amor y tal para las mujeres, ¿no? Bueno, y podían catalogar eso así, desde luego pervirtiéndolo totalmente, a lo mejor los primeros libros de ella, ¿no? Que no eran así en absoluto, pero en fin, podían consolarse pensando que era eso. Pero cuando Montserrat da un giro a su literatura, como lo damos todos en esa búsqueda, ¿no? Como digo, de nuestra palabra propia, y saca la última novela, que era magnífica, que era un quiebro, ¿no? Que era La voz melodiosa, pues entonces empezaron a machacarla, ¿no? Le dieron muy duro en las críticas, y porque no le querían dar ese lugar de la obra verdaderamente literaria. Que se lo hubieran dado, si hubiera vivido, pues si hubiera seguido, hubieran tenido que dárselo, pero se murió entonces, además, y eso todavía me duele más y me hiere más, se murió en un momento en donde ella se sentía frustrada, se sentía herida y se sentía diciendo, pero se van a enterar, ¿no? Y no se enteraron porque se murió. Y no nos enteramos nosotros todo lo que nos hemos perdido, ¿no? Marta Pessarrodón acaba de decirme algo absolutamente maravilloso que lo volverá a repetir, pero bueno, lo ha dicho ella, que efectivamente si Mercè Rodoreda, la gran Mercè Rodoreda, que es uno de los grandes escritores peninsulares, ¿no? De los más grandes escritores que tiene este país, si hubiera muerto a la edad de Montserrat, no estaría ni en una, vamos, tendría una rayita así en las historias de la literatura, una grandísima reflexión de Marta, y es así, ¿no? Es una pena. Su libro último, la novela última fue La voz melodiosa, el libro último fue El canto de la juventud, que es una colección de cuentos absolutamente asombrosa, y también en castellano, que yo recuerde, no se le hizo ni una sola crítica. Entonces es que verdaderamente ese ninguneo me parece absolutamente aterrador. Ella estaba de lo que estaba más orgullosa, con esa modestia que la caracterizaba de todas maneras, era de Noche y niebla, de su libro sobre los campos nazis, porque pensaba que de alguna manera ahí, y ya digo con una modestia ejemplar, pues ahí, aparte de lo bien o lo mal que lo hubiera hecho ella, pues había hecho una labor histórica que ella era ya irreemplazable, porque la mayoría de las personas con las que había hablado, a las que había entrevistado, ya se habían muerto, ¿no? Entonces es verdad que es un libro magnífico, es un texto de referencia absolutamente esencial. Hoy, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, no quiero seguir mucho más, abarcando mucho más espacio, pero solamente quería hacer un hincapié en eso, en que lo tuvo difícil, que fue una peleona, que ya tenía una capacidad y un talento inmenso, y que realmente ahora que tengo esta edad ya provecta, ahora me doy cuenta mucho más que antes todavía de todo lo que nos hemos perdido, lo que se perdió ella, pero lo que nos hemos perdido nosotros, ¿no? Los lectores.